Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Bueno, aquí estamos con ustedes de nuevo para continuar poniendo en audio toda la maravillosa revelación de tabernáculos que el Señor está soltando en esta era, para mí principalmente a través del Dr. Stephen Jones. Sabe que todos sus libros nosotros los hemos puesto en el blog, traducidos, eso sí, con traductores automáticos, pero revisando las traducciones para que tengan pues un perfecto sentido de entendimiento en castellano. Y bueno, los miércoles estamos con los tratados, que son los fundamentos básicos o los principios básicos de esta revelación para poderla entender, ¿no? Y estábamos con el tratado 4, habíamos visto las partes 1 y 2, y hoy pues vamos a ver, Dios mediante, pues la parte 3 y la parte 4. Y esta parte 3 del tratado 4 se titula El hombre rico y Lázaro, y vamos a estudiar esta parábola de la mano del doctor Stephen Jones para entenderla pues como se tiene que entender, que es una forma completamente diferente, aunque probablemente también pueda caber otro tipo de interpretaciones, pero creemos que esta es la más correcta teniendo en cuenta las parábolas del reino del contexto en Lucas en la que se encuentra. Bien, la visión común toma como una imagen literal de la vida futura más que una parábola del reino que necesita interpretación. Sin embargo, esta historia es el clímax de una serie de 5 parábolas del reino que Lucas organiza en un orden particular para presentar su argumento. Si sacamos la parábola de Lázaro de su contexto, con las otras parábolas seguramente la malinterpretaremos. Y bueno, pues el hombre rico y Lázaro saben que está en Lucas 16 del 19 al 31 y que es uno de los principales textos utilizados para enseñar la doctrina errónea del tormento eterno. En la parábola Jesús habla de un hombre rico que muere y va al Hades, el infierno. Este hombre rico se contrasta con un hombre pobre llamado Lázaro que muere y va al seno de Abraham, comúnmente interpretado como cielo. Y bueno, las 5 parábolas de que les hablamos en el contexto son: 1, la oveja perdida; 2, la moneda perdida, de Lucas 15, 8 al 10; 3, el hijo pródigo, Lucas 15, del 11 al 32; el mayordomo injusto, Lucas 16, del 1 al 13; y el hombre rico y Lázaro, Lucas 16, 19 y 31. En la primera, la oveja perdida, que no dijimos, es Lucas 15, del 3 al 7. Bueno, sí que ven que es el capítulo 15 y el 16 de Lucas donde están estas parábolas del reino. Después de la cuarta parábola, en Lucas 16, 14, se nos dice que los fariseos, que eran amantes del dinero, se burlaban de él y les dijo, puntos suspensivos. Así que la quinta parábola estaba dirigida a los fariseos. Ellos son el hombre rico en esta parábola. Aún así, los fariseos, que ya saben que son judíos. Las ovejas perdidas de Israel. La primera parábola de esta serie es como Jesús dejó a las 99 ovejas que estaban a salvo para poder buscar la oveja perdida. El profeta dice en Jeremías 56, mi pueblo se ha convertido en ovejas perdidas. Entonces, las ovejas son personas. La parábola de Jesús fue tomada principalmente de Ezequiel 34, donde el profeta escribió un capítulo entero sobre las ovejas perdidas de Israel. En Ezequiel 34:6 Dios habla de este gran problema. Dice, mis ovejas deambulaban por todas las montañas y en cada colina alta, y mis ovejas estaban dispersas por toda la superficie de la tierra.
y no había nadie para buscarlas o preguntar por ellas. Dios regañó a los predicadores y profetas por negarse a buscar esas ovejas perdidas. Muchos hoy aplican esto a la obra de evangelismo en general. Ciertamente esa es una aplicación adecuada. Sin embargo, es más que eso, porque el profeta estaba hablando de los israelitas que habían sido deportados a Asiria, 721 a.C. Debido a que los predicadores y profetas a lo largo de la historia no buscaron esas ovejas perdidas, Dios dijo en Ezequiel 34:11: Yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. El versículo 16 agrega: buscaré la perdida, traeré de regreso la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma. La parábola en Lucas 15 muestra que Jesús es el que está cumpliendo esta profecía de Ezequiel. El buen pastor que busca la oveja perdida es Jesús. Las ovejas son los israelitas perdidos, junto con otros que también se reunirán con los israelitas. Isaías 56:8 dice: Yahvé el Señor, que reúne a los dispersos de Israel, declara: sin embargo, reuniré otros a los que ya están reunidos. El contexto muestra que Dios tiene la intención de reunir a otras personas, no solo a los israelitas, porque como dice en el versículo anterior, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Por esta razón Jesús les dijo a sus discípulos que hicieran un viaje misionero y que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10:6. No los estaba enviando a los judíos en Judea, los estaba enviando a muchos kilómetros al norte, donde los israelitas habían sido reubicados cuando los asirios los tomaron cautivos, es decir, al Israel de la dispersión. La moneda perdida. La parábola de la oveja perdida es seguida por una segunda parábola sobre la moneda perdida. Dice esencialmente lo mismo que la primera parábola, porque una vez más se refiere a los israelitas perdidos. Una vez más se refiere a los israelitas perdidos. Éxodo 19:5 llama a Israel un segulag, en hebreo tesoro. Ese tesoro está formado por las personas que son elegidas y están representadas por la moneda. Jesús también contó otra parábola sobre monedas en Mateo 13:44 que es similar a este tema de la moneda perdida. Él dijo: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo, que un hombre encontró y escondió, y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. El significado es claro: Israel era como un tesoro escondido en el campo. Jesús dijo en Mateo 13:38 que el campo es el mundo. Israel estaba perdido y escondido en el mundo, pero solo porque nadie se molestó en encontrar las ovejas perdidas de Israel. Leemos que Jesús compró todo el campo, es decir, el mundo, para obtener el tesoro escondido. Cuando compró el campo, entonces podía reclamar todo lo que estaba oculto en él. Esto muestra cómo Jesús murió por todo el mundo, primera de Juan 2:2, en su búsqueda para recuperar el tesoro de Israel. O sea, para recuperar a la casa perdida de Israel, él tuvo que morir por todos, por todo el mundo, porque Israel estaba escondida entre el resto del mundo. La tercera parábola de Jesús, el mayordomo injusto, es sobre el administrador o mayordomo injusto. Esta historia ha sido mal entendida porque la gente no sabe quién es este mayordomo. Había dos naciones de las que Jesús habló en sus parábolas. La primera era Israel, la segunda era Judá o Judea, en la que los fariseos y otros líderes religiosos se burlaron de Jesús. Se burlaron de Jesús, como vemos en Lucas 16:14. Cuando Israel fue deportada a Siria, la casa de Israel en el 721 a.C., y luego se dispersó por las naciones, el pueblo de Judá permaneció en la tierra
donde durante otro siglo, un siglo después, Dios permitió a los babilonios conquistar Judá y reasentar a la gente en Babilonia durante 70 años, Jeremías 25:11. Bueno, ustedes saben que Israel fue deportada y fue ahí a la zona del Cáucaso, del sur de Rusia, donde está Armenia y donde está, pues yo creo que Ucrania y toda esa zona de por ahí, ¿no? Y después, pues desde allí ya fueron y emigraron a toda Europa, de Europa pasaron pues a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, etcétera, África, Sudáfrica y otros sitios, ¿no? Por ahí se fueron repartiendo todas las tribus de Israel, los israelitas, y se mezclaron pues con toda la gente que estaba ya en esa zona, lo que podía ser el mundo, ¿no? Bueno, después de 70 años Dios permitió que los de Judea, los judíos, regresaran a la vieja tierra porque 500 años después Jesús tenía que nacer en Belén de Judea. Lucas 2:4, por eso es que los profetas nunca dicen que el pueblo de Judá estuviera perdido. Ellos nunca fueron perdidos de vista por parte de los historiadores ni por las naciones. Así como Israel sí, porque el Señor permitió que su nombre se perdiera de alguna manera. Ciertamente estaban perdidos en un sentido espiritual los judíos, a menos que tuvieran una fe genuina en Jesús. Sin embargo, nunca estuvieron perdidos como nación. A pesar de que más tarde perdieron su estatus de nación, siempre siguieron siendo personas identificables que eran bien conocidas por todos como judíos. La parábola del mayordomo injusto estaba dirigida a los líderes religiosos de los judíos, que se habían enriquecido mientras oprimían a otros judíos de clase baja. Jesús a menudo expuso su corrupción e incluso los expulsó del templo en 2 ocasiones, en Juan 2:15 y en Mateo 21:12. El mayordomo injusto representaba a la nación corrupta de Judá y sus sacerdotes corruptos y otros líderes religiosos. Entonces vemos que hay 2 personajes principales en las parábolas de Jesús, que son Israel y Judá, la nación de Israel y la nación de Judá. La división entre ellas había ocurrido 1000 años antes, cuando la nación se dividió después de la muerte del rey Salomón. El hijo pródigo. Hay 2 hermanos en la parábola del hijo pródigo. Uno, Israel, se fue de la casa. El otro, Judá, se quedó en la casa. El hijo pródigo gastó todo su dinero y finalmente regresó a la casa. Cuando regresó, su padre corrió a darle la bienvenida. Luego celebraron su regreso. El hermano mayor, Judá, se quejó de que su hermano estaba recibiendo más atención de la que merecía. Su padre respondió: este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Ahí tenemos la palabra perdido. Se había perdido entre las naciones. Lucas 15:32. Y precisamente el Señor los alcanzó con el Evangelio entre esas naciones. Ahí es cuando Jesús los encuentra. Está claro que el hijo pródigo es también la oveja perdida y la moneda perdida. El hermano mayor es Judá y también es el administrador injusto de la parábola anterior. Esto también explica por qué los fariseos se burlaron de la parábola de Jesús. Con estos antecedentes en mente, ahora estamos en condiciones de comprender mejor la última parábola de la serie. El hombre rico representa a Judá y Lázaro, el hombre pobre, representa a Israel. Como puede ver, esta historia es una parábola del reino. Habla del tiempo después de que cada nación fuera destruida. No era una historia sobre la vida futura de personas individuales. El hombre rico y Lázaro. Una vez identificados los 2 personajes de la parábola, el hombre rico Judá y Lázaro Israel, ahora podemos entender algunos de los detalles de la historia. Lázaro es retratado como un mendigo en la puerta. Estaba fuera de la casa, justo donde esperaríamos que estuviera, porque Israel estaba fuera de la casa después de que los asirios los deportaron y los reasentaron en un país extranjero, entendiendo la casa como la tierra de Israel, la vieja tierra de Israel. Lucas 16:21 dice que Lázaro anhelaba ser alimentado con las migajas que caían de la mesa del rico.
La comida en las Escrituras sabemos que representa la palabra de Dios. En un cautiverio lejano, los israelitas sufrían una hambruna de escuchar las palabras de Israel, de Yahvé. Amos 8:11. Esas son las migajas que caían de la mesa del rico, que ellos deseaban escuchar algo de lo mucho que había en la mesa de Judá. Los únicos amigos de Lázaro eran los perros. Dice, en aquellos días los judíos se referían a los no judíos como perros. Mateo 15:26. En aquellos días los judíos se referían a los no judíos como perros, Mateo 15:26, e Israel vivía entre naciones extranjeras, es decir, entre perros, según ellos. Esa es la configuración de la parábola. Luego leemos que el hombre rico y Lázaro murieron. Israel ya había muerto como nación más de 700 años antes. Judá pronto moriría unos 40 años después, cuando el ejército romano destruía Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Es decir, morir en la parábola, Lázaro y el hombre rico, se refiere a morir como nación Israel y a morir como nación Judá, que ya sabemos que ocurrió pues primero para Israel y después para Judá. Cada nación tenía un destino diferente, como se profetiza en las Escrituras. Los israelitas perdidos debían ser reunidos y utilizados como base para el reino de Dios. Entonces Lázaro es retratado en el seno de Abraham. Abraham representa los hijos de la fe, los verdaderos hijos de Abraham, porque son los israelitas los que recibieron el Evangelio y se han convertido, y de ahí las naciones cristianas, que están dejando de serlo prácticamente ya. Eso, que miren a Europa dónde quedan ya las naciones cristianas. Pero bueno, estos recibieron las promesas dadas a Abraham por fe a través del nuevo pacto que les trajo Jesucristo. La nación de Judá, es decir, los que han recibido el Evangelio, han sido todos los descendientes del Israel de la dispersión, extendidos en las naciones de Europa, Estados Unidos, etc., Canadá. La nación de Judá, sin embargo, representada por el hombre rico, sufrió un destino completamente diferente. El rico se encuentra en el tormento, en el Hades, el infierno, ¿no? Esto no significa que los judíos se vayan al infierno, se refiere a la condición judía desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La nación judía murió y ha permanecido atormentada desde entonces, y ahí tenemos el Holocausto y otro tipo de persecuciones, como la expulsión de España de los judíos, etcétera, etcétera. Además se dice que el hombre rico llama a Abraham y habla con él. ¿Sería esto realmente posible si se tratara de una historia sobre un hombre que fuera al infierno después de su muerte? ¿Podría haber tal comunicación? Parece ser que no, ¿verdad? Entonces el hombre rico solo quería un poquito de agua para enfriar su lengua. Tanto la comida como el agua representan la palabra de Dios en la Escritura. El hombre rico necesitaba mucha agua, pero solo quería un poquito de ella. Así que también hoy los judíos afirman conocer la palabra de Dios, pero en realidad, al rechazar a Cristo, solo están queriendo un poquito de agua. No se dan cuenta de que necesitan no un poquito, sino mucha agua, porque sus escamas son muy espesas. El hombre rico pidió que quiero decir sus escamas en los ojos, ¿no? El hombre rico pidió que se enviara la verdad a sus 5 hermanos. Es una coincidencia que Judá mismo tuviera 5 hermanos plenos, ¿no? Como son Rubén, Simeón, Leví, Isaacar y Zabulón. Ver Génesis 29:32 al 30:20. Todos los demás eran medio hermanos nacidos de diferentes madres. El hombre rico dijo que si alguien volvía de la muerte, sus hermanos lo escucharían y creerían la verdad, pero Abraham les respondió en Lucas 16:31, si no escuchan a Moisés y los profetas, tampoco se convencerán si alguien resucita de los muertos. Jesús resucitó de entre los muertos y sin embargo no lo escucharon. En cambio difunden una mentira para engañar, en cambio difundieron y difunden
porque lo continúan haciendo una mentira para engañar a su propia gente. Mateo 28, del 13 al 15. Eso es lo que nos enseña esta parábola. Muy bien, pues vamos a pasar entonces a la siguiente parábola, que es la cuarta parte del tratado cuarto, que se titula Redención y Jubileo. Bien, descripción. Mucha gente dice que Dios debe juzgar a los pecadores porque es santo y no permitirá que ningún pecador vaya a su presencia. Dios es realmente santo, pero leemos en Job 1:6, hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé y Satanás también vino entre ellos. En lugar de echar a Satanás de su presencia, Dios mantuvo una conversación con él. Aparentemente la santidad de Dios no significaba que Satanás tuviera prohibido acercarse a Dios. Entonces, quizás deberíamos basar los juicios de Dios en algo más que su santidad. Primera de Juan 4:8 dice: vamos a ver, Primera de Juan, perdón, que aquí yo tengo un errorcito, déjenme que lo corrija, perdón, ya está. Repito, entonces, quizás deberíamos basar los juicios de Dios en algo más que su santidad. Primera de Juan 4:8 dice: Dios es amor. Quizás este debería ser nuestro punto de partida al considerar los juicios de Dios por el pecado, es decir, los juicios de un Dios amoroso. Jesús dijo en Mateo 22, del 37 al 39, que la ley de Dios podría resumirse de esta manera. Eso no quiere decir que Dios sea un Dios amoroso y sus juicios sean amorosos, que no vaya a haber juicio ni disciplina por los pecados. Va a haber un juicio, pero el juicio no va a ser de tortura y eterno, sino que va a ser un juicio correctivo para restaurar, para transformar y restaurar al pecador, para recuperarlo para Dios. Jesús dijo en Mateo 22, del 37 al 39, que la ley de Dios podría resumirse de esta manera: amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el gran y principal mandamiento. El segundo es así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El amor, entonces, es la base de toda la ley. Si alguna ley nos parece no ser amorosa, es porque no la hemos entendido correctamente. Deberemos seguir buscando. Cada ley nos da otra forma de mostrar amor a nuestros prójimos. Es por eso que hay leyes contra el robo, el asesinato, la mentira, el adulterio y la codicia. Ninguna de estas cosas es una expresión genuina de amor, porque tales pecados siempre violan los derechos de los demás. Incluso los juicios, o sentencias si lo prefieren, de la ley se basan en el amor. Cada juicio está diseñado para restaurar lo que las víctimas han perdido. Los juicios es un juicio donde se emite una sentencia. Cada juicio también está diseñado para corregir y restaurar al pecador que ha violado los derechos de su prójimo. La ley es un árbitro entre los hijos de Dios y los entrena para ser buenos ciudadanos del reino de Dios. La ley define el pecado. Las leyes de Dios estaban destinadas a mostrarnos la naturaleza del Dios de amor. Cualquier cosa contraria a su naturaleza es pecado. Y cada vez que una persona viola la ley de Dios, no cumple con el potencial para el que Dios lo creó. El plan de Dios es llevar a toda la humanidad a su máximo potencial. El apóstol Juan escribió una carta diciéndonos que el pecado es anarquía, es decir, iniquidad. Anarquía lo podemos traducir por iniquidad, es sin ley, ¿no? Primera de Juan 3:4 nos dice que el pecado es iniquidad o el pecado es anarquía. Él usó la palabra griega anomia, que se deriva de nomos, es decir, ley. Es la misma palabra que Jesús usó en Mateo 7:23, hablando de aquellos que pensaban que podían ignorar la ley de Dios siempre que realizaran milagros en el nombre de Jesús. Pero Jesús les dijo: y luego les declararé,
nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que practicáis la anarquía, es decir, la iniquidad, anomia. La anarquía es la actitud o creencia de que podemos actuar como si no hubiera una ley o ningún estándar de comportamiento que debamos seguir. La anarquía desprecia la ley y la trata como si fuera irrelevante o anticuada o muy dura o cosas por el estilo. Pero debido a que la ley está enraizada en el amor, las personas sin ley terminan haciendo cosas sin amor, y la prueba la tenemos en el mundo degenerado hasta el paroxismo en la actualidad. A menudo, bueno, hasta el paroxismo, hasta como peor que en los días de Sodoma y en los días de Noé, de Sodoma y Gomorra y de Noé. A menudo no se dan cuenta de esto porque siguen su propio estándar de amor. Cuando hacen lo que ellos piensan que es correcto en lugar de lo que Dios dice que es correcto. Ese es su propio estándar de amor, y saben que hay tantos estándares de amor como ombligos, ¿verdad? Inevitablemente dejarán de vivir según el amor perfecto, siguiendo su propio estándar de amor. La conciencia del hombre está moldeada en gran medida por la cultura imperfecta del hombre, de su medio ambiente, por lo que la conciencia debe ser reeducada por la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió en Romanos 3:20: a través de la ley viene el conocimiento del pecado. Nuevamente dice en Romanos 7:7: no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por la ley, porque no hubiera sabido qué es codiciar si la ley no hubiera dicho no codiciarás. La conclusión de Pablo se encuentra en Romanos 7:31. Entonces, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Por el contrario, afirmamos la ley. Pablo estuvo de acuerdo con Jesús, quien dijo en Mateo 5 del 17 al 18: no penséis que vine para abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir, porque en verdad os digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni la letra ni el trazo más pequeños de la ley pasarán hasta que todo se haya cumplido. Entonces, la idea de que la ley de Dios fue quitada o dejada de lado no vino de Juan, Pablo, ni tampoco de Jesús. No vino de Juan, ni de Pablo, ni tampoco de Jesús. Vino de aquellos que no querían amar a los demás según el estándar de Dios. Preferían sus propias definiciones de amor, o tal vez pensaban que la ley de Dios no reflejaba la verdadera naturaleza de Dios. De cualquier manera, estaban equivocados y han engañado a muchos cristianos para que no tengan ley o adopten un sistema de creencias sin ley, anárquico, y ese es el problema de la Iglesia en estos 2000 últimos años. Cuando los cristianos rechazan la ley de Dios, pronto pierden la revelación del amor de Dios, porque la ley es la naturaleza de Dios. Esto se ve especialmente en sus puntos de vista sobre el juicio divino. Así fue como se enseñó la idea de un castigo eterno en un infierno, entre comillas, ardiente. Los eclesiásticos abandonaron la misericordiosa ley de Dios y la sustituyeron por su propio no muy misericordioso juicio. Y si ustedes leen los escritos de los padres apostólicos, se darán cuenta que eso del infierno, ellos no creían en un infierno eterno. Eso vino después, unos siglos más tarde. Tomaron la metáfora bíblica del fuego, que el fuego siempre es una metáfora del sufrimiento transformador, y la convirtieron en un castigo literal, infinito y ardiente. Todo juicio es limitado. La Biblia limita el juicio de dos maneras importantes. Primero, para los delitos menores, el juicio se limitaba a 40 azotes con un látigo. Deuteronomio 25:3 dice: puede darle 40 azotes, pero no más, para que no lo golpee con muchos más azotes que estos, y tu hermano, para que no lo golpees con muchos más azotes que estos, y tu hermano sea degradado ante sus ojos. Permítame repetir esto porque tenía la garganta un poco, no sé si se ha entendido bien.
Puede darle 40 azotes, pero no más, para que no lo golpees con muchos más azotes que estos, y tu hermano sea degradado ante sus ojos. Aunque 40 latigazos es un castigo severo, no dura para siempre. La mayoría de las personas no recibirán una sentencia máxima, por supuesto. A lo mejor pueden ser 10 latigazos, o 5, o 35, no lo sé. La mayoría de las personas no recibirán esa sentencia máxima. La severidad del juicio dependerá de la severidad de su delito. La otra gran ley que limita el juicio divino es la ley del jubileo. Bueno, aquí se está refiriendo más bien no a los latigazos, sino en general al castigo que va a recibir las personas, ¿no? Las personas que se lo merezcan o que lo tengan que recibir. No todos van a recibir una sentencia máxima, sino una sentencia proporcional. La otra gran ley que limita el juicio divino es la ley del jubileo. O sea, tenemos una limitación, primero, que la ley fijaba un máximo de azotes, vemos que es un castigo limitado, y después vemos que hay una ley del jubileo que pone un límite también a todos los demás sentencias o juicios o deudas y cosas de ese tipo. Cuando un pecador cometía un pecado que era tan grande que no tenía suficiente dinero o propiedades para poder pagar la restitución, debía ser vendido por su robo. Éxodo 22:3. En otras palabras, debía ser esclavizado o sometido a la autoridad de alguien hasta que pagara la deuda. La compensación era que su nuevo amo asumía la responsabilidad de pagar la deuda a la víctima del crimen. Luego el pecador tenía que reembolsarla a su amo, saldando su deuda en un periodo de tiempo. Este tiempo de esclavitud era impuesto al pecador por la ley, y si el pecador se negaba a saldar su deuda, la ley lo haría cumplir. Mientras la ley tuviera que ver en el caso, se decía que el pecador estaba bajo la ley. Cuando la deuda era totalmente pagada, el pecador ya no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es importante, lo vamos a repetir y ya lo hemos comentado en nuestros vídeos anteriores. Estar bajo la ley no quiere decir que todavía sigue la ley vigente como la entendíamos antes. Cuando uno está bajo la ley es porque todavía no ha pagado su deuda y por lo tanto la ley tiene algo en su contra y se encuentra bajo la ley. Cuando una vez que termina y paga su deuda ya no está bajo la ley sino bajo la gracia. Pero eso no quiere decir que haber pagado su deuda y estar ahora bajo la gracia quiere decir que la ley haya sido eliminada. Esto tenemos que tenerlo muy claro porque era un concepto erróneo que hemos aprendido anteriormente. La gracia significa que la ley ha sido satisfecha y que la deuda ha sido pagada. El pecador es liberado de la esclavitud, pero no queda libre para poder pecar más. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia es una condición de estar libre de deudas, o es la condición de estar libre de deudas. Entonces el apóstol Pablo pregunta en Romanos 6, del 1 al 2, ¿continuaremos en pecado para que la gracia pueda aumentar o abundar? De ninguna manera. La ley de redención. La ley de redención otorga a un familiar el derecho a pagar la deuda de un esclavo. Levítico 25 del 48 a 49. Bien, yo había cometido un pecado, había hecho un delito contra una víctima, no tenía dinero, fui sentenciado a ser esclavo de tal persona, pero entonces un familiar mío se compadece de mí y viene a ser mi redentor, entonces le paga a la víctima o al amo primero, le paga mi deuda y luego yo quedo bajo la autoridad de sometimiento a este nuevo amo, que se supone que es una persona que es de mi familia, que es mi redentor y que me va a tratar mejor y me va a dar mejores condiciones, ¿no? Esa era la ley de redención. El redentor tiene este derecho incluso si el otro amo de esclavos no quiere venderle a su esclavo. El esclavo redimido está en deuda con su pariente y está obligado a trabajar para él, a menos que su pariente decida condonarle la deuda por completo. Es decir, me redimen, pero no eso. O sea, yo ahora continúo esclavo de un nuevo amo. No dejo de ser esclavo, a no ser que
mi nuevo esclavo, mi pariente que me ha redimido, me perdone la deuda. Jesús fue redentor y pagó la deuda por el pecado del mundo. Él calificó como nuestro pariente redentor porque Hebreos 2:11 dice que todos nosotros, todos somos de un mismo Padre. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. De nuevo en Hebreos 2:14 leemos: por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él mismo también participó de lo mismo. Él mismo se refiere a Jesús. Si usted es de carne y sangre, entonces Jesús es su pariente y tiene el derecho legítimo de redimirlo, y eso es lo que hizo. Creo que eso incluye a todo el mundo, porque era donde, como hemos explicado antes, donde estaba escondido el tesoro, estaba en el mundo, y para comprar el tesoro, que era Israel, pues el Señor tuvo que comprar el mundo completo. Entonces Jesús nos compró como sus esclavos y tiene el derecho legítimo de esperar que le sirvamos. Y cuando yo acepto la salvación de Jesús, yo debo de servir a Jesús. Cambio de amo. No hago lo que me da la gana o quedo libre para hacer lo que me da la gana, sino que estoy sometido al nuevo amo. Bien, entonces Jesús nos compró como sus esclavos y tiene el derecho legítimo de esperar que le sirvamos. Es por eso que incluso el apóstol Pablo se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo, Romanos 1:1. Afirmó ser un esclavo redimido. También cualquier acreedor, incluidos los redentores, tiene derecho a perdonar cualquier deuda que se le deba. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz cuando perdonó a la humanidad por su pecado. Su perdón es real, pero todavía requiere que le sirvamos para aprender de sus caminos. Así es como Él cambia nuestros corazones para que podamos convertirnos en hijos de amor. La ley del jubileo. Cuando un hombre era sentenciado a esclavitud por sus deudas, su sentencia quedaba limitada por la ley del jubileo. No importaba la cantidad de deuda que tuviera, la ley dictaminaba que debía ser liberado en el año del jubileo. El año del jubileo era el 50º año del calendario hebreo. El calendario se dividía en semanas de 7 días y ciclos agrícolas de 7 años. Cada séptimo día la gente tenía un día de descanso y cada séptimo año la tierra misma recibía un descanso. Además de esto, cada 7 sietes, es decir, 49 años, había un año de jubileo en el cincuentenario. Este año también era el primer año del siguiente ciclo de 49 años, por lo que el jubileo ocurría cada 49 años. La ley dice en Levítico 25:10. Bueno, esto es importante, porque siempre hemos entendido mal el jubileo. Se decían que eran 50 años, no, son 49. Recuerden que es 7 por 7, 49. Siempre todo va por 7. 7 días, 7 años y después 7 sietes de años, ¿no? Por lo tanto, luego el año 50 siguiente era también asimismo el primer año del siguiente ciclo de jubileo. Ese es donde está el quid de la cuestión para que podamos contar bien los jubileos. Así consagrarás el 50º año y proclamarás una liberación en la tierra a todos sus habitantes. Estamos leyendo Levítico 25:10. Será un año de jubileo, es decir, de júbilo, de regocijo para vosotros, y cada uno de vosotros regresará a su herencia y cada uno de vosotros regresará a su familia. Y si hablamos de milenio, pues también podremos ver que va a haber el gran jubileo de la creación, que será dentro de 49.000 años. De esos 49.000, pues ya hemos pasado 6.000, vendrá este milenio ahora, serán 7.000, y después del milenio, cuando venga el juicio del gran trono blanco, entonces todavía nos quedarán 42.000 años. Y luego en el año 50.000 será el año donde el Señor habrá recuperado toda la creación y a todos los hombres para sí mismos. ¡Qué maravilloso! Todas las deudas restantes eran canceladas y los esclavos eran liberados para regresar a la propiedad que habían perdido a causa de su deuda. Ninguna deuda era tan grande que no pudiera ser perdonada en el año del jubileo. Esa es la ley.
Si bien esta ley tenía aplicación en la nación de Israel, fue ignorada. En realidad, nunca guardaron un jubileo porque no estaban de acuerdo con la misericordiosa ley de Dios. La misma falta de amor y misericordia es evidente en muchas iglesias hoy. Solo unas pocas iglesias creen que habrá un jubileo al final de la historia, donde las deudas por el pecado de todos los hombres serán canceladas. Repito esto, solo unas pocas iglesias creen que habrá un jubileo al final de la historia, desde el que les he hablado yo, 49.000 años. El jubileo será en el año 50.000. Donde las deudas por el pecado de todos los hombres serán canceladas. Pocos creen que todos volverán a la herencia que les pertenecía antes de que el pecado de Adán hiciera que todos fueran esclavos por el pecado. Pero recuerden, si leen la escritura es muy clara, por un solo hombre entró el pecado y todos murieron. Cuanto más por uno solo, Jesucristo, reinarán en vida. Y es que lo dicen en muchos sitios. Pasa que nosotros nos estábamos prejuiciados y teníamos una preconcepción de una enseñanza y una doctrina errónea de mucho tiempo y leyendo eso y viéndolo no lo veíamos. Es algo asombroso, pero así es. Dice, sin embargo, la ley se cumplirá porque revela el plan divino para la tierra. El pecado se considera una deuda. Ya lo vimos que un evangelista habla el pecado como pecado y otro dice que es deuda, ¿no? Y todas las deudas se cancelarán al final. Está hablando en concreto del Padre, perdona nuestros pecados, y en otro sitio dice, perdónanos nuestras deudas. El pecado se considera una deuda y todas las deudas se cancelarán al final puramente por gracia. La ley del jubileo es la ley de la gracia. Impone un límite al juicio. No es eterno, es un juicio holano, un juicio aionian. Esa palabra la han traducido mal como eterno, perpetuo, pero quiere decir durante un periodo limitado, indefinido, pero limitado, pero que tiene un final. Impone un límite al juicio divino porque esto es un reflejo del amor de Dios. Sus juicios o sentencias brotan de su corazón de amor. Para que Dios sea verdaderamente santo debe ser fiel a sí mismo y a su amor. Por eso es importante saber que la Biblia habla de juicio eónico, es decir, durante un eón, una edad, del griego eonian, una era como lo quieran llamar, pero nunca de un castigo eterno. El juicio sin fin, sin perdón, sería una violación de la ley de Dios y una afrenta a su amor. Si cree en la promesa de Dios de salvar al mundo y si cree que Dios puede salvarlo específicamente, entonces esto es evidencia de que su promesa ya se está cumpliendo en su corazón. Ahora puede conocerlo como su Redentor y su jubileo también, que le ha perdonado todas sus deudas y lo va a restaurar completamente, bien sea en esta edad, bien sea durante el milenio o bien sea en el periodo del lago fuego, que es un fuego transformador y restaurador. Qué buenas noticias, tremendas noticias. Queridos amigos, hermanos, pues aquí nos quedamos hoy. Dios mediante, el próximo miércoles estaremos viendo el siguiente capítulo. Ahora sí, yo creo que va a ser ya el tratado 5 y hasta entonces, el miércoles para los tratados y para mañana, jueves, que nos toca continuar con un libro nuevo de Stephen Jones, que no sé si va a ser Las leyes de la segunda venida, probablemente creo que es el que toca, los dos pactos ya lo terminamos, y que es un libro que nadie se lo puede perder. Y ya les anticipo que las leyes de la segunda venida, ese libro se titula así porque hay unas leyes fijadas en el Antiguo Testamento y por la fiesta de tabernáculos que nos dicen todo el proceso, cómo tiene que ocurrir la segunda venida. No es un invento que nos han hecho del reloj que se para y de un rapto que nos vamos al cielo a tocar las arpas y en fin, y a rascarnos la barriga allí. No. Es algo completamente diferente que está perfectamente definido en la palabra de Dios, y este desconocimiento proviene del desconocimiento de la fiesta de tabernáculos y de esas leyes del Antiguo Testamento de la segunda venida. Pásenlo bien y que Dios les cuide a todos.